Un guardia de seguridad racista le niega la entrada a una mujer negra a un concesionario de automóviles de lujo y finalmente se pone violento con ella. Más tarde se sorprende cuando ella regresa y él obtiene karma. Si te gustó este video, no olvides suscribirte para no perderte ningún contenido nuevo. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué piensas sobre la discriminación racial? Deja tu opinión en los comentarios a continuación. El sol de la tarde brillaba en las puertas de cristal pulido del concesionario de coches de lujo, proyectando un nítido reflejo sobre la acera donde Madison Clark estaba de pie vestida con un traje azul marino a medida. Parecía la abogada exitosa que era y sus tacones hacían clic contra el pavimento mientras caminaba. Se acercó a la entrada, con los ojos fijos en el elegante coche deportivo que se exhibía justo detrás del cristal, y tomó la manija de la puerta, pero antes de que sus dedos tocaran el frío metal una voz la detuvo. «Estamos cerrados, señora». Madison hizo una pausa. Volviéndose hacia la fuente de la interrupción, un hombre alto con uniforme de seguridad estaba cerca con los brazos cruzados. Su pecho y su rostro estaban en blanco, pero su postura era rígida, como si se estuviera preparando para un argumento. El cartel en su camisa decía Lucas Miche y Madison ofreció una sonrisa educada cerrada. «Pero el cartel dice que estás abierto hasta las 6, son solo las 4. Lucas no movió su expresión, permaneciendo fría. «Estamos cerrados, tendrás que volver en otro momento». Madison parpadeó confundida y Lucas dio paso a una leve irritación. «Es media tarde, ¿estás seguro? Solo quería echar un vistazo a los nuevos modelos». «Estamos cerrados». Lucas repitió. Más lento esta vez, como si no hubiera entendido la primera vez que sus ojos la recorrieron brevemente y Madison capté el más breve apretón de su mandíbula. «Veo que», ella dijo con tono mesurado. «¿Podría hablar con el gerente entonces?» Tal vez hubo un malentendido. «El gerente está ocupado». Lucas respondió rápidamente y, como dije, estamos cerrados. Madison respiró hondo para tranquilizarse. Había lidiado con esto antes de las miradas rápidas, los cambios sutiles en el tono. La gente de repente se ponía ocupada cuando ella aparecía en lugares donde su presencia era inesperada, pero eso no la hacía más interesante. «Más fácil, esperaré a que el gerente esté disponible», dijo con voz tranquila pero firme. Lucas Stans cambió ligeramente su postura. Brazos descruzados mientras daba un paso adelante. «No vas a entrar, señora, no tenemos tiempo para esto. Hay un usado. El concesionario de autos más adelante podría ser más de su agrado». Madison sintió que se le formaba un nudo apretado en el pecho y se resistió. Urgencia de reaccionar inmediatamente, dejando que sus palabras quedaran suspendidas en el aire por un momento. El silencio que siguió fue ensordecedor. La tensión entre ellos se está espesando. «No es por eso que estoy aquí», dijo bajando la voz pero todavía tranquila. «Estoy interesada en lo que vendes aquí, autos de lujo. ¿Podrías comunicarte con el gerente?» La expresión de Lucas se endureció. «Estamos cerrados para los de tu especie», murmuró en voz baja, pero lo suficientemente alto para ella. Al oírlo, a Madison se le hizo un nudo en el pecho, pero mantuvo su rostro neutral. Había aprendido eso hacía mucho tiempo. Hace tiempo que reaccionar demasiado rápido no ayudaría, pero las palabras me dolían como siempre. «Veo que», dijo otra vez más tranquila. «Esta vez me iré, pero volveré sin decir una palabra más». Madison se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto. Los tacones de sus zapatos hicieron un fuerte ruido contra el pavimento cuando llegó a su vehículo. Y se deslizó dentro, miró una vez más al concesionario, sus dedos agarrando el volante con más fuerza que antes de sentarse un momento para recomponerse. No era la primera vez que algo así sucedía, pero la audacia todavía logró sorprenderla y la ira, la frustración latente, nunca se desvanecieron tan rápido como ella hubiera deseado. En su espejo retrovisor vio como otro cliente se acercaba al concesionario, esta vez una mujer blanca. Los ojos de Madison la siguieron mientras caminaba hacia la puerta sin siquiera dudar mientras tiraba de la manija.
Lucas estuvo allí de inmediato, pero esta vez su postura era diferente, le abrió la puerta con una sonrisa. A un lado como si fuera de la realeza, el corazón de Madison latía con fuerza en su pecho, el nudo se apretaba hasta que se sentía casi. Los insoportables dedos de Madison agarraron el volante con más fuerza mientras estaba sentada en su auto observando la escena que se desarrollaba frente a él. De ella, la mujer blanca vestida con un vestido de verano informal había sido recibida con una sonrisa de bienvenida, un marcado contraste con el frío despido que Madison había recibido apenas unos momentos antes hizo que parpadeara una vez y dos veces, obligándose a permanecer tranquila, pero la ira ya estaba aumentando, aguda y caliente. Como fuego en sus venas, no era solo la injusticia, era la audacia. La descarada hipocresía de todo esto sin pensarlo abrió la puerta y salió del auto el suave sonido de la puerta cerrándose detrás de ella, acentuando su determinación, sus tacones hicieron clic contra el pavimento una vez más. Mientras cruzaba el estacionamiento hacia la entrada del concesionario, Lucas todavía estaba de pie junto a la puerta, su rostro ahora estaba pálido. Tranquilo y amigable mientras charlaba con la mujer blanca a la que se le había permitido entrar sin cuestionamientos. El enfoque de Madison. Sin embargo, se le borró la sonrisa de la cara al instante. Disculpe, Madison, dijo ella. Su voz interrumpió la conversación informal que estaba teniendo. Pensé que el concesionario estaba cerrado. La mujer miró. Entre Madison y Lucas su confusión era evidente, pero ella permaneció en silencio. La postura de Lucas endureció de nuevo su actitud amistosa. La actitud fue reemplazada por la fría hostilidad con la que Madison se había familiarizado demasiado. Dijo que su voz. Plano, pero la dama aquí, lo que Madison interrumpió su voz aguda. Pero, hay un conjunto diferente de reglas para ciertas personas porque parece que ella no tuvo ningún problema. Al entrar, los labios de Lucas se apretaron en una fina línea y lanzó una rápida mirada a la mujer blanca que ahora estaba mirando. El intercambio con una mezcla de confusión y torpeza. Esto no tiene nada que ver contigo, murmuró. Tiene todo que ver conmigo, Madison respondió. Pedí ver al gerente y te negaste. Le pregunté. ¿Por qué el concesionario estaba cerrado cuando el cartel dice lo contrario? Usted se negó a responder, pero esta mujer se acerca y... De repente, las puertas se abren y la mujer blanca se mueve incómoda mirando su teléfono como si estuviera contemplando una fuga. Madison la ignoró y mantuvo su atención centrada en Lucas. Sin embargo, Lucas no se echó atrás y dio un paso hacia Madison. Su voz se redujo a un susurro áspero. Ella pertenece aquí. Tú no. Las palabras golpearon a Madison más fuerte de lo que esperaba. Por supuesto, lo sabía desde el momento en que Lucas la detuvo por primera vez. Ella sintió la razón de la regla tácita que él estaba siguiendo. Pero escucharlo en voz alta hizo que el dolor fuera mucho peor. Madison respiró profundamente tratando de mantener la compostura. Ella no podía dejarlo ganar reaccionando emocionalmente. No me iré hasta que hable con el gerente, dijo con firmeza. Manteniendo la voz tranquila, Lucas entrecerró los ojos y miró hacia el concesionario y luego a Madison nuevamente. Iré a buscarlo, pero no pienses ni por un segundo que estás consiguiendo lo que quieres con eso. Se dio la vuelta y desapareció en el edificio dejando a Madison parada sola junto a la puerta. La mujer blanca se quedó allí torpemente, sus ojos parpadeando entre la entrada y Madison. Finalmente murmuró una excusa y se deslizó dentro dejando a Madison sola. Fuera de las puertas de cristal, mientras ella estaba allí esperando, la mente de Madison corría. El descaro de ese hombre, la absoluta arrogancia, ya había experimentado ese tipo de discriminación antes en restaurantes, hoteles, incluso en la sala del tribunal, pero nunca fue más fácil, siempre se sintió personal como una bofetada en la cara. Ella apretó los puños. Mandíbula, su frustración crecía. No se trataba solo de ella, se trataba de todas las mujeres negras que alguna vez habían sido tratadas así. A todas las personas a las que les habían dicho que no pertenecían a lugares como este, el peso de eso las oprimía, pero
Solo la hizo más decidida. Pasaron los minutos y todavía no había señales del gerente. Madison miró su reloj 5 minutos 10. Su paciencia se estaba agotando. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Lucas no había ido a buscar a la gerente, había entrado a esperarla con la esperanza de que ella le diera su merecido. Levantarse y marcharse en silencio no lo haría. Finalmente, las puertas de cristal se abrieron de nuevo y Lucas volvió a salir solo. No hay ningún manager disponible, dijo con su voz llena de presunción. Tendrás que irte de los ojos de Madison. Te estrechaste, ni siquiera lo intentaste, ¿verdad? Simplemente entraste esperando que me cansara y me fuera. Lucas dio otro paso. Hacia ella su expresión se oscurece. Dama, si no te vas ahora mismo tendré que sacarte yo mismo el corazón de Madison. Le golpearon en el pecho pero se mantuvo firme. Me vas a sacar físicamente porque pedí ver al gerente. Lucas volvió a cruzar los brazos, su postura imponente sobre ella. No voy a volver a preguntar, sal de la propiedad o haré. Dejas que la ira que había estado hirviendo bajo el exterior tranquilo de Madison finalmente burbujee. No tienes derecho a tocarme, dijo con voz áspera. Levantándose, tengo todo el derecho de estar aquí como cualquier otra persona y no estoy. Me voy hasta que consigo lo que pedí, pero Lucas ya se estaba moviendo. La agarró del brazo bruscamente alejándola de él. Puerta, su agarre firme e inquebrantable. Quita tus manos de mí, gritó Madison luchando contra su agarre. Te lo advertí. Lucas gruñó mientras la arrastraba hacia el borde del estacionamiento. ¿No escuchaste? Madison tiró de su brazo para liberar su corazón. Con un golpe en el pecho, se tambaleó hacia atrás, pero rápidamente recuperó el equilibrio y lo miró con enojo. Su mente corría, esto estaba más allá. Cualquier cosa que ella hubiera esperado, él estaba amenazando con llamar a la policía. Madison sabía que no tenía otra opción que dejar esto. No iba a terminar con una conversación más, no aquí, pero esto no había terminado. Ni mucho menos. Sin decir otra palabra se dio la vuelta y caminó hacia su coche, cada paso cargado de ira, frustración y determinación. Mientras se alejaba, sus pensamientos ya estaban en su siguiente movimiento. Esto no había terminado ni por asomo. Las manos de Madison temblaban. El volante mientras estacionaba su auto afuera de su oficina en el centro de la ciudad. El viaje de regreso había sido silencioso, pero su mente estaba. Había estado corriendo todo el tiempo, la ira latía por sus venas y no podía sacudirse. La imagen de la cara engreída de Lucas desapareció de su mente. Sacó su teléfono y lo miró por un momento, luego marcó un número. Ella conocía bien a Mel, dijo cuando la voz del otro lado contestó, necesito reunirme urgentemente con su colega y su amiga. La amiga Melanie Johnson, otra abogada de la firma, era alguien en quien Madison confiaba. Con su vida, si alguien podía entender el fuego que ardía en su interior en ese momento, era Mel. En cuestión de minutos, Madison estaba sentada en una de las elegantes salas de conferencias de la empresa, con un vaso de agua frente a ella que no había tocado. Melanie caminaba con preocupación escrita en todo su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó. Sacó una silla y se sentó frente a Madison. Madison no perdió tiempo y contó cada detalle de la confrontación, las palabras de Lucas, su trato hacia ella, la forma en que la había sacado físicamente de la propiedad. Cada frase salía con furia contenida, su voz firme pero cargada de la ira que había estado tratando de mantener bajo control. Melanie escuchó atentamente, su rostro se oscureció a medida que se desarrollaba la historia. Cuando Madison terminó, hubo una breve silencio. Melanie se reclinó en su silla exhalando bruscamente. Eso es absolutamente inaceptable, dijo finalmente y Madison asintió sintiendo que el peso de su frustración se aliviaba un poco ahora que la había compartido, pero no fue suficiente. No quiero que esto pase desapercibido, Mel. Quiero acción, la tendrás. Melanie respondió con tono firme. Presentaremos una demanda por discriminación, trato injusto e incluso agresión si nos ¿puede demostrar que te maltrató? Madison apretó los puños y sus nudillos se pusieron blancos.
Hizo más que maltratarme. Me humilló. Los ojos de Melanie se suavizaron. Lo sé y nos aseguraremos de que paguen por eso. Madison respiró profundamente. Sintiendo la ira hirviendo debajo de su exterior tranquilo una vez más, la peor parte es que esto no se trata solo de mí, como a muchos otros los han tratado de esta manera. ¿Cuántas veces se han salido con la suya porque nadie se hizo cargo? ¿Por qué te pones de pie? Melanie dijo con voz firme y alentadora: no estás haciendo esto solo por ti, Madison. Lo estás haciendo por cada persona a la que alguna vez le han dicho que no lo es. Madison asintió, pero la ira todavía estaba allí. Ardiendo en su pecho. Tendremos que reunir tanta evidencia como sea posible. Quiero exponer todo lo que. Las prácticas del concesionario, sus políticas de contratación, todo ya está ahí. Melanie respondió que citamos a sus. Los registros solicitan cualquier comunicación interna y ven si hay un patrón de discriminación en la mente de Madison. Ya estaba corriendo a través de los pasos legales. También necesitaremos presentar una orden judicial para evitar que destruyan cualquier evidencia. Melanie sonrió. ¿De verdad quieres ir a la guerra con ellos, no? La mirada de Madison era firme. No es guerra, es justicia. Las dos mujeres pasaron la siguiente hora delineando su estrategia y mapeando cada paso de la batalla legal que estaba a punto de desarrollarse. Madison sintió que regresaba una sensación de control. Ahora estaba en su elemento, la ley era su campo de batalla y estaba lista para pelea. Pero cuando terminaron su discusión, Madison no pudo sacarse de la cabeza la imagen de Lucas arrastrándola fuera del el concesionario, la fisicalidad del asunto, la forma en que la había tratado como si fuera menos que humana. No era algo. Ella lo olvidaría fácilmente. Quiero que lo despidan. Madison dijo en voz baja pero firme. Quiero que el concesionario se enfrente a las consecuencias. No sigan escondiendo esto debajo de la alfombra. No tendrán otra opción, Melanie. Le aseguré que una vez que terminemos con ellos rogarán por resolverlo. Madison se reclinó en su silla, sus manos. Finalmente se relajó, pero incluso cuando el plan legal se solidificó, sus pensamientos regresaron al momento afuera del concesionario. La forma en que Lucas la había agarrado, la forma en que la había mirado, como si ella no perteneciera a ese lugar, esa imagen no la abandonaría. No se trataba solo de ganar un caso, se trataba de asegurarse de que personas como él no volvieran a tratar a otros de esta manera. Mientras Madison y Melanie ultimaban su estrategia, Madison sintió que una sensación de tranquila determinación se apoderaba de ella. No era. Solo luchaba por ella misma, luchaba por cada persona a la que le habían dicho que no merecía estar en algún lugar. Vamos a empezar, Madison dijo con voz resuelta. Melanie asintió reuniendo sus notas. Comenzaré a redactar el papeleo hoy. Presentaremos la demanda a fines de la semana. Madison resistió el fuego. En su pecho ahora concentrado y controlado, esto no iba a terminar de la manera que Lucas esperaba, podría haberla arrastrado. Ese grupo, pero ella lo iba a arrastrar a él y al concesionario a la sala del tribunal y esta vez no habría escapatoria. Madison salió de las oficinas de la empresa hacia el aire de la tarde, con pasos más pausados que antes mientras hacía su de camino a su coche, se permitió un último momento para reflexionar sobre lo que había sucedido. La habían tratado de manera flagrante. Injustamente, pero ella no era una víctima, era abogada y esta era su lucha ahora. Madison estaba sentada en su escritorio desde la ventana de su oficina, que ofrecía una vista del horizonte de la ciudad mientras el anochecer comenzaba a asentarse. El zumbido familiar de la oficina a su alrededor le trajo una sensación de calma, pero su mente estaba todo menos tranquila. Era el momento. El momento que había estado esperando. La lucha legal apenas comenzaba y ella estaba lista para verla hasta el final. Melanie caminó. En archivos en la mano, una mirada determinada en su rostro. Tengo todo lo que necesitamos para comenzar, presentaremos los documentos mañana. Por la mañana, Madison asintió y escudriñó la pila de documentos. Bueno,
Esto es necesario. Para que sea hermético, sin lagunas ni huecos por los que se puedan escabullir, no saldrán ilesos de esto, aseguró Melanie. Ella mientras colocaba los documentos en el escritorio de Madison. Esto es lo que estamos incluyendo, discriminación ilegal. Retiro de la propiedad, angustia emocional y batería. Madison levantó una ceja. Batería. Melanie sonrió a sabiendas. Ese guardia te puso las manos encima, esa es la agresión y será más que suficiente para pintar al concesionario bajo una mala luz. Madison se reclinó en su silla y sus dedos golpearon suavemente el apoyabrazos. Quiero asegurarme de que no puedan rozar esto. Debajo de la alfombra si intentan instalarse tranquilamente. Quiero que sepan que no será suficiente. Esto tiene que dolerle a Melanie. La expresión se puso seria. Intentarán cubrir sus huellas, debemos ser minuciosos. Ya comencé a reunirme. Evidencia de videos de negocios cercanos, declaraciones de testigos de cualquiera que estuviera en el área, cuanto más. Cuanto más podemos convertir esto en un problema sistémico dentro del concesionario, mejores serán nuestras posibilidades de empujarlos aún. Esquina. Madison asintió sintiendo que su frustración se transformaba en una determinación enfocada en láser. ¿Qué pasa con él? Políticas internas del concesionario. Quiero ver si ha habido algún historial de discriminación racial, incluso si es. Melanie enterró. Colocó otra carpeta en el escritorio. Ya presenté una solicitud de orden judicial, no podrán destruirla. Cualquier registro interno que podamos revisar, sus correos electrónicos, sus prácticas de contratación e incluso las quejas de otros clientes si existen. Madison hojeó las páginas de los documentos frente a ella, cada uno de ellos detallaba la cargos que se estaban preparando para presentar, pero Madison se centró en la estrategia detrás de ellos y quería asegurarse de que el caso expondría más que solo lo que le pasó a ella, tenía que ser más grande que eso. Nos aseguraremos de que esto no sea así. Solo sobre mí, dijo Madison en voz baja. Quiero que esto sea sobre cada cliente. Han maltratado a cada persona de color. ¿Quién ha entrado en ese concesionario y ha sido rechazado o tratado como si no perteneciera? Melanie asintió. Y lo haremos. Esto es más que un incidente. Si hay un patrón de discriminación, lo encontraremos. La mente de Madison se aceleró. Consideró todas las posibilidades. La demanda no se trataba solo de conseguir un acuerdo, sino de exponer a prejuicio arraigado que había permitido que personas como Lucas se sintieran justificadas en sus acciones. Y si ella pudiera demostrar que esto no fue un evento aislado, el concesionario se vería obligado a asumir la responsabilidad a mayor escala. Esto va a ser. La desordenada. Melanie advirtió con tono serio que contraatacarán con fuerza y tratarán de pintarte como alguien difícil. Alborotador, ya sabes cómo van estos casos. Los labios de Madison se presionaron en una fina línea. Déjalos intentarlo, estoy lista. Melanie se inclinó. Adelante, sus ojos agudos. Tenemos que tener cuidado con cómo abordamos esto en los medios si lo hacemos público demasiado pronto. Ellos darán vueltas a la narrativa, pero si esperamos demasiado, podrían intentar llegar a un acuerdo en silencio antes de que podamos exponer todo. Madison consideró esto por un momento. Lo mantendremos en silencio por ahora. Déjenlos pensar que pueden hacer que esto desaparezca con un acuerdo, pero cuando estemos listos para hacerlo público quiero que se conozca toda la historia en el momento en que ofrezcan un acuerdo. Ahí es cuando pasamos a la ofensiva. Melanie sonrió. Esa es la Madison que conozco. Haz que vengan a nosotros y luego aplasta. Ellos cuando intentan escabullirse de él. Madison sonrió exactamente. Durante las siguientes horas continuaron elaborando estrategias. Desde todos los ángulos posibles, la mente de Madison estaba clara y nítida, y cada paso del plan se iba concretando en perfecto orden. A ella siempre le había gustado la precisión del trabajo legal, la forma en que todo tenía que estar alineado perfectamente para construir un caso irrompible. Este no fue diferente, pero esta vez fue personal cuando Melanie finalmente se fue por la noche. Madison se quedó atrás mirando la pila de papeles frente a ella,
era extraño lo tranquila que se sentía ahora que la ira la dominaba. Que había hervido tan cerca de la superficie antes todavía estaba allí, pero ahora se canalizó hacia la acción, eligió. Abrió la carpeta etiquetada Lucas Michie y adentro estaban los hallazgos iniciales de su investigación hasta el momento. Nada demasiado perjudicial, una verificación básica de antecedentes, historial laboral, algunos detalles menores. Quejas que habían sido ignoradas, pero Madison sabía que había más gente como Lucas que no operaba en el vacío. Su arrogancia, su sentido de derecho, venía de alguna parte y ella descubriría dónde cerró la carpeta y... Se reclinó en su silla y sus pensamientos volvieron a la confrontación fuera del concesionario. Las palabras de Lucas. Resonó en su mente: tu especie no pertenece aquí. Él estaba equivocado, ella pertenecía donde ella quisiera estar y pronto él y todos los demás como él lo sabrían. Que cuando Madison finalmente recogió sus cosas y salió de la oficina, se permitió una pequeña sonrisa, esto fue solo él. A partir de la mañana siguiente, Madison y Melanie presentaron la demanda, poniendo oficialmente en marcha los procedimientos legales. El concesionario estaba a punto de enfrentar una batalla para la que no estaban preparados y Madison no iba a detenerse hasta que rindieran cuentas por lo que había hecho. Le negaron la entrada una vez, pero ahora estaba derribando las puertas mientras el sol estaba bajo en el cielo, proyectando un suave resplandor dorado sobre la ciudad mientras Madison se acercaba una vez más al concesionario de automóviles de lujo. En ese momento no hubo vacilación en sus pasos. Ella no estaba allí como clienta, estaba allí para entregar un mensaje en su mano había una pila cuidadosamente encuadernada de documentos legales, un aviso oficial de la demanda que había presentado contra el concesionario. Había pasado poco más de una semana desde el incidente con Lucas y Madison había pasado cada momento desde entonces preparándose para ese día. Ahora, el momento había llegado cuando entró al estacionamiento, sus ojos parpadeó hacia la figura familiar de Lucas Michie, de pie en su puesto junto a la entrada de vidrio. Su postura era relajado, casi casual, mientras observaba el lote. Aún no la había visto. Madison enderezó los hombros y respiró profundamente. No se trataba de regodearse ni de buscar una venganza mezquina. Se trataba de... Haciendo una declaración que no podían ignorar, salió de su auto con los papeles en la mano y caminó a través de él. Con un propósito deliberado, el golpeteo de sus tacones sobre el pavimento hizo eco en sus oídos con un sonido que era casi reconfortante. Ahora ya no era la clienta frustrada a la que se le negaba la entrada, era la abogada a punto de dar la vuelta. Lucas finalmente la notó cuando ella se acercó y el reconocimiento brilló en sus ojos, su expresión se endureció instantáneamente, la misma fría hostilidad volvió a aparecer en sus rasgos. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con voz baja y cargada de fastidio. Madison no aminoró su paso. Estoy aquí para servirles, dijo sosteniendo el pila de papeles. Es posible que quieras conseguirle al gerente esta vez. Lucas que entrecerró los ojos. No tenemos tiempo para ti hoy. No estoy aquí para discutir contigo. Lucas. Madison lo interrumpió con un tono tranquilo pero firme. Tampoco estoy aquí por asuntos legales. Te entregaré estos papeles. Por un momento, Lucas se quedó mirándola con la mandíbula apretado por la ira. Claramente estaba sopesando sus opciones tratando de decidir cuánto poder todavía tenía en esta situación, pero Madison ya no estaba jugando su juego. Vuelvo enseguida, murmuró desapareciendo en él. Concesionario. Madison estaba de pie junto a la entrada, su corazón latía con fuerza en su pecho, se había preparado para este momento todavía. Todavía había una pequeña sensación de satisfacción mientras estaba allí, sosteniendo los papeles que sacudirían este lugar. En sus inicios, momentos después, las puertas de vidrio se abrieron y apareció un hombre con un traje oscuro. Era mayor y tenía el pelo canoso y un rostro que mostraba años de experiencia corporativa. Su etiqueta con el nombre decía John Michie, el gerente que había sido. Le negaron la oportunidad de conocerla la última vez que se acercó a ella con una sonrisa cautelosa pero educada.
Señorita Clark, lo entiendo. Hubo una falta de comunicación. Soy el gerente aquí. ¿Cómo puedo ayudarlo? Los ojos de Madison se encontraron con los de él, firmes. No estoy aquí para discutir problemas de comunicación, señor Michei. Estoy aquí para entregarle documentos. Ella le entregó a Ed la pila de documentos que usted y su concesionaria están siendo demandados por discriminación racial y legal. Extracción y batería. Estos son los documentos oficiales. La cara de John se congeló por un momento mientras aceptaba los documentos. Sus ojos se posaron rápidamente en las palabras impresas cuidadosamente en la portada, su sonrisa confiada vaciló. Esto es inesperado. Dijo tratando de recuperar la compostura. Estoy seguro que ha habido algún malentendido. Podemos resolver esto. Sin ir a la corte, Madison no se inmutó. No hay ningún malentendido. Señor Michei, me negaron la entrada a este lugar. Concesionario debido a mi raza y luego su empleado me sacó físicamente de la propiedad. Esta demanda es el resultado de esas acciones. Si quieres evitar la corte tendrás que asumir la responsabilidad. La boca de John se abrió como si estuviera a punto de para discutir, pero la cerró tan rápido que miró por encima del hombro, probablemente preguntándose si alguien dentro podría. Escuche esta conversación, la tensión entre ellos era palpable. Necesitamos tiempo para revisar esto, finalmente dijo su tono. Madison, más moderada, asintió con la cabeza. Tómate todo el tiempo que necesites. Mi equipo legal está preparado para ir a juicio si es necesario. John exhaló claramente al darse cuenta de que esto no iba a quedar de lado. Estaremos en contacto sin decir una palabra más. Madison se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto dejando al gerente del concesionario parado allí con los papeles de la demanda en su mano, que no necesitaba mirar atrás para saber que el peso de esos papeles ya comenzaba a posarse sobre él mientras ella se subió a su coche y se marchó. Madison se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Esto fue solo el comienzo, pero fue un paso importante. Ella había puesto en movimiento las ruedas de la justicia y ahora él. El concesionario tendría que afrontar las consecuencias que le habían negado una vez, pero no se lo negarían ahora. La oficina Madison se sentó con Melanie para revisar los próximos pasos. Entregar los papeles había sido satisfactorio, pero ahora el trabajo real comenzó. El concesionario probablemente intentaría llegar a un acuerdo rápidamente para evitar un juicio público que podría dañar su reputación, pero Madison no estaba interesada en una resolución tranquila, así que sigamos presionando, dijo Madison mientras revisaba los documentos legales. Estrategia, vendrán a nosotros con una oferta pronto, pero debemos seguir construyendo el caso. Melanie asintió con la cabeza. Tendremos que asegurarnos de que su acuerdo no sea solo por dinero. Necesitan cambiar la forma en que operan, exactamente. Madison respondió que esta demanda no se trata solo de compensación, se trata de rendición de cuentas con la demanda presentada oficialmente. La siguiente fase de su plan estaba en marcha. Madison sabía que esta pelea no iba a ser fácil, pero estaba lista para ello. Enfrentó desafíos mayores antes y este era personal. El concesionario había tratado de excluirla. Pero ahora ella era la que tenía el poder y no lo soltaría. La respuesta del concesionario llegó más rápido que nunca. Madison esperaba que, a los pocos días de entregar los documentos, comenzaran a circular rumores sobre la demanda en los medios. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a las portadas de los medios de comunicación locales, titulares salpicados de frases como: un concesionario de lujo enfrenta una demanda por discriminación racial y un abogado se enfrenta a un concesionario de automóviles de alta gama después de una presunta incidente. Madison había anticipado la atención de los medios, pero ahora que estaba aquí, la presión comenzaba a aumentar mientras estaba sentada en su escritorio y se desplazaba por algunos de los artículos, cada uno con un poco de diferentes puntos de vista sobre la situación, pero todos centrados en la misma historia.
el concesionario, que una vez fue un símbolo de exclusividad. Y ahora Prestige estaba siendo arrastrada al ojo público por todas las razones equivocadas. Su teléfono vibró en el escritorio y ella lo recogí para ver el nombre de Melanie apareciendo en la pantalla. Oye, Madison respondió. Están entrando en pánico. Melanie dijo. Sin preámbulos, acabo de recibir una llamada de sus abogados. Ya están hablando de un acuerdo. Madison se reclinó. En su silla una pequeña sonrisa tirando de la comisura de su boca que no tardó mucho en saber que estaban en problemas. Melanie continuó, la mala prensa los está afectando duramente y el hecho de que sea un concesionario de lujo lo hace peor para la gente. Esperemos que estén por encima de este tipo de cosas para que la reacción sea aún más fuerte. Madison podía escuchar la emoción en la voz de Melanie era exactamente lo que habían esperado al mantener la demanda en silencio al principio. El concesionario cayó en un falso estado de seguridad, pero ahora que la historia había salido a la luz, el concesionario estaba luchando para proteger su reputación, están ofreciendo un acuerdo, dijo Melanie, pero no es nada impresionante, solo un pago básico. Para que todo desaparezca, no hay cambios en sus políticas, no hay rendición de cuentas, es como si pensaran que puedes tirarle dinero a esto y desaparecerá. La sonrisa de Madison se desvaneció. Eso no es suficiente. Sé que Melanie estuvo de acuerdo. Les dijimos que no estábamos interesados en un acuerdo que no incluyera alguna forma de responsabilidad pública. No están interesados. Feliz por eso, Madison golpea ligeramente el escritorio con sus dedos, por supuesto que no, quieren mantenerlo. Esto lo más silencioso posible, ¿cuál es el siguiente paso? Melanie preguntó. Madison se quedó callada por un momento considerando su opciones. La atención de los medios había presionado al concesionario, pero si aceptaran un acuerdo de una semana ahora, sería. Sea como si nada hubiera pasado, necesitaban presionar más. Lo hacemos público. Madison dijo finalmente. Quiero celebrar una conferencia de prensa. Melanie sonaba sorprendida. ¿Estás segura? Quiero decir que ya tenemos a los medios de nuestro lado, pero la conferencia de prensa podría hacerlos aún más desesperados, ese es el punto. Madison respondió que necesitan entender que esto no va a desaparecer solo porque se sientan incómodos, necesitan rendir cuentas no solo ante mí sino ante cada persona. Ha sido tratada de esta manera. Melanie se quedó en silencio por un momento y luego habló de nuevo con su voz firme. Está bien. Lo prepararé. Haremos que todo funcione y nos aseguraremos de que todo esté en orden antes de ir a la prensa. Madison asintió. Para ella misma, este fue el movimiento correcto. Podía sentirlo. Gracias, Mel. Asegurémonos de que sientan la presión al día siguiente. Madison estaba parada frente a un podio, un grupo de micrófonos y cámaras apuntaban directamente hacia ella, algo que no era una extraña para ella. Hablar en público, pero esta vez lo que estaba en juego parecía más importante. La conferencia de prensa se había organizado rápidamente, pero no había. Ya había una multitud de reporteros ansiosos por escuchar su versión de la historia. Respiró profundamente para calmar los nervios que la invadían. Revoloteaba en su estómago, no se trataba de fama ni atención, se trataba de justicia, tenía que recordar eso como él. Las cámaras hicieron clic y la reportera se instaló y comenzó a hablar con su voz firme y clara. Estoy aquí hoy como un representante no solo de mí mismo, sino de cada persona que alguna vez haya enfrentado discriminación, ya sea sutil o flagrante. En lugares donde tienen todo el derecho a estar, la multitud estaba en silencio pendiente de cada una de sus palabras. Hace varias semanas estuve allí. Me negaron la entrada a un concesionario de autos de lujo. Me dijeron que estaba cerrado a pesar de que estaba abierto. Vi como se permitió la entrada a un cliente blanco mientras que a mí me despidieron y cuando me mantuve firme me sacaron físicamente del lugar.
Propiedad hizo una pausa dejando que el peso de sus palabras se asentara sobre la audiencia. Las cámaras continuaron disparando pero el ambiente estaba cargado de tensión. Esta demanda no se trata solo de lo que me pasó a mí, se trata de mantener empresas responsables de sus acciones. Nadie debería ser rechazado por su raza, a nadie se le debería decir que no lo es. Pertenecer a este concesionario, como muchos otros, ha operado bajo el supuesto de que la gente como yo no merece tener acceso a los mismos espacios que otros. Eso se detiene ahora. Su voz era firme pero no enojada. No necesitaba gritar para dejar en claro su punto. Quiero dejar en claro que ella continuó que esta demanda no se trata simplemente de compensación monetaria, se trata de forzar el cambio, se trata de asegurarse de que esto no le suceda a nadie más. El concesionario tiene la oportunidad de hacer lo correcto, asumir la responsabilidad y realizar cambios reales en sus políticas y prácticas, pero si se niegan, estoy más que dispuesto a llevar esta pelea a los tribunales. Madison miró a los periodistas. Muchos de ellos garabateaban ávidamente en sus cuadernos. Ella sabía que sus palabras aparecerían en los titulares esa noche. Abogado, creo en la justicia y la justicia se hará cumplir con que ella pisó. Al regresar del podio, la conferencia de prensa terminó tan abruptamente como había comenzado y los reporteros comenzaron de inmediato gritando preguntas, pero Madison no se demoró, se alejó sabiendo que el mensaje había sido entregado, la pelota estaba en el tribunal del concesionario. Ahora de regreso en la oficina, Madison y Melanie intercambiaron opiniones mientras tomaban un café sobre la conferencia de prensa que había tenido lugar. Todo salió mejor de lo esperado, incluso la reacción del público fue rápida y las redes sociales se iluminaron con apoyo. Madison y la condena del concesionario: les va a resultar difícil barrer esto debajo de la alfombra ahora. Melanie dijo mientras revisaba su teléfono que el sentimiento público está de nuestro lado. Madison asintió. Bien, eso es exactamente lo que queríamos. Quería tomar un sorbo de su café sintiendo una sensación de satisfacción apoderarse de ella. El concesionario había tratado de la despidieron una vez, pero ahora se enfrentaban a una crisis en toda regla y ella no iba a dar marcha atrás. Vendrán. Regresaremos pronto con una mejor oferta, predijo Melanie, pero debemos asegurarnos de que sea más que solo dinero lo que necesitan para cambiar. Como operan. Los ojos de Madison brillaron con determinación y nos aseguraremos de que lo hagan una semana después de la prensa conferencia. El equipo legal del concesionario se comunicó nuevamente y esta vez estaban desesperados. Madison podía sentirla. Cambio tan pronto como Melanie entró a su oficina con una carpeta y luciendo particularmente satisfecha consigo misma. Hay una pelea, dijo Melanie con una sonrisa burlona, le hicieron una nueva oferta. Madison levantó una ceja y le hizo un gesto a M para que se sentara. Déjame adivinar, están ofreciendo más dinero y esperando que el problema desaparezca. Melanie entregó la carpeta y están lanzando algunas promesas vagas sobre revisar sus políticas. Madison hojeó las páginas de su. Entrecerró los ojos mientras leía que la oferta financiera era de hecho mayor y había menciones de posibles revisiones de políticas, pero nada concreto y notablemente ausente fue cualquier mención de responsabilidad por Lucas Michei. ¿Creen que esto va a ser? Basta, Madison murmuró cerrando la carpeta, ni siquiera han abordado el problema real, no me interesa el vacío. Promesas y más dinero, quiero acción. Melanie se reclinó en su silla, su rostro serio, están tratando de barrer esto debajo de la alfombra esperando que tomes el dinero y te alejes. Madison levantó la vista, su expresión se endureció con resolución. Vamos a presionarlos más. Quiero un compromiso real con el cambio y quiero que despidan a Lucas. Eun no se va a librar. Scott Free. Melanie sonrió, eso es exactamente lo que pensé, están entrando en pánico porque saben que no pueden luchar contra nosotros en tribunal, pero debemos asegurarnos de que sepan que no nos conformaremos con nada menos que una verdadera responsabilidad. Madison asintió con la cabeza.
Me decidí a programar una reunión con su equipo legal y asegurarme de que Lucas esté allí. Quiero verlo enfrentar él. Consecuencias de sus acciones. La reunión se llevó a cabo en una elegante sala de conferencias en el centro de la ciudad, las paredes revestidas de vidrio que ofrecía una vista del horizonte de la ciudad. Madison y Melanie llegaron temprano con sus archivos legales perfectamente organizados. La estrategia estaba completamente en marcha y el equipo legal del concesionario llegó poco después con John Michei, el gerente del concesionario. Al entrar primero, seguido por el rostro familiar de Lucas Michei, el guardia de seguridad, Madison sintió una oleada de ira al verlo de nuevo, pero mantuvo su rostro tranquilo y sereno. Lucas evitó su mirada, su postura rígido y a la defensiva mientras tomaba asiento frente a ella. El abogado principal del concesionario comenzó a hablar. Señorita Clark, hemos revisado sus inquietudes y estamos preparados para ofrecerle un acuerdo revisado. Estamos dispuestos a aumentar el monto, compensación financiera significativa y realizar una revisión de nuestras políticas internas, incluida la capacitación sobre diversidad. Para todo el personal, Madison no respondió de inmediato, miró a Melanie, quien le dio un pequeño asentimiento y luego Madison se inclinó. Adelante, sus ojos se fijaron en el abogado. Eso es un comienzo, pero no es suficiente. No estoy aquí solo por dinero, estoy aquí por rendición de cuentas. La sala quedó en silencio por un momento. La mirada de Madison se dirigió a Lucas, cuyo rostro estaba sonrojado. Incomodidad se volvió hacia el abogado principal. Quiero que despidan a Lucas Michei, dijo con voz firme pero firme. Me sacó físicamente de la propiedad, me insultó y actuó con un prejuicio racial flagrante. No pertenece a un posición de autoridad. John Michei se movió en su asiento, su rostro tenso. Señorita Clark, entendemos que está molesta, pero despedir a Lucas. No estoy molesto. El señor Michei y Madison interrumpió, su tono tranquilo pero inquebrantable. Responsabilizo a su concesionaria por lo que sucedió. Usted permitió que este hombre representara su empresa y me trató como si no perteneciera. Eso no es aceptable, y si crees que me voy a conformar con vagos promesas y un pago mientras mantiene su trabajo, estás equivocado. Lucas puso cara renovada cuando finalmente habló en voz alta. A la defensiva, solo estaba haciendo mi trabajo, estabas causando una escena y tenía que proteger al concesionario. Los ojos de Madison. Me estreché, no estaba causando una escena, Lucas. Estaba defendiendo mi derecho a ser tratado como cualquier otro cliente. Me eliminaste físicamente porque pensaste que no pertenecía allí y dejaste en claro que era por mí. Carrera. Lucas se movió incómodo, pero antes de que pudiera responder Madison continuó, esto no se trata solo de mí, se trata de sobre la forma en que tratas a las personas que no se parecen a tu clientela típica y el hecho de que piensas que tus acciones fueron justificados, demuestra por qué no deberías trabajar allí. El abogado principal se aclaró la garganta tratando de recuperarse. Control de la conversación. Señorita Clark, entendemos sus preocupaciones y estamos dispuestos a negociar sobre esto. No importa, pero despedir al señor Michei es una acción seria y no debemos hacerlo. La interrumpió de nuevo con voz firme, no es negociable. Si no despiden a Lucas Michei iremos a la corte y confía en mí. La publicidad que esto generará será mucho peor que cualquier cosa con la que esté lidiando ahora. John Michei abrió la boca para protesta, pero el abogado principal rápidamente levantó una mano para silenciarlo. Se volvió hacia Madison con el rostro tenso pero sereno. Discutiremos el asunto internamente y nos comunicaremos contigo dentro de las próximas 48 horas. Madison asintió. Está bien, pero entienda esto, si Lucas todavía está empleado, cuando nos volvamos a reunir, procederemos a la prueba de la habitación. Silencio mientras ambas partes reunían sus papeles. La tensión espesa en el aire. El rostro de Lucas estaba sonrojado por la ira, pero permaneció en silencio, probablemente dándose cuenta de que su posición era más precaria de lo que había pensado. 2 días después Madison recibió la llamada que había estado esperando.
El concesionario había accedido a sus demandas. Melanie transmitió la noticia con apenas disimulada la emoción de que están despidiendo a Lucas y han acordado implementar la diversidad y las políticas antidiscriminación que deseaba estaban todas por escrito. Madison sintió una ola de alivio y satisfacción que la invadió. Este era el resultado por el que había estado luchando, no solo por un acuerdo financiero sino por un cambio real y tangible. Tienen miedo, continuó Melanie, saben que no pueden ganar en la corte y quieren que esto desaparezca lo más silenciosamente posible. Es posible, pero nos aseguramos de que hagan esos cambios. Madison sonrió reclinándose en su silla. Bien, eso es. Todo lo que quería era que emitieran una declaración pública la próxima semana, agregó Melanie, admitiendo la culpa y describiendo su nuevo. Políticas no es una victoria perfecta, pero es lo más cerca que estaremos. Madison asintió sintiendo el peso de la batalla se levantó de sus hombros, había sido una lucha larga y agotadora, pero al final habían ganado. Lucas se había ido. El concesionario se vio obligado a enfrentar sus prácticas y Madison se había asegurado de que los futuros clientes no tuvieran que hacerlo. Repasar lo que tenía mientras Madison colgaba el teléfono se permitió un momento para respirar. No se trataba solo de ganar una demanda, era establecer un precedente que haría que la gente pensara dos veces antes de tratar a alguien como. Aunque no pertenecían, se había hecho justicia y era solo el comienzo una semana después de la decisión del concesionario. Acuerdo para despedir a Lucas e implementar los cambios necesarios. Madison estaba parada en su oficina mirando por la ventana mientras revisó los detalles finales del acuerdo. La declaración pública del concesionario se había publicado esa mañana. Admitiendo su culpa y describiendo sus nuevas políticas antidiscriminación y, como era de esperar, los medios de comunicación estaban entusiasmados con cobertura. Fue una admisión poco común de una gran empresa y Madison sabía que era el resultado de su miedo al público. La historia se había extendido por todas partes después de la conferencia de prensa y el nombre de Madison se había convertido en asociada con la lucha por la justicia en un sistema que a menudo silencia voces como la suya. Melanie llamó desde él. La puerta rompió sus pensamientos, ya está. Madison se giró para mirarla y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Declaración. Melanie asintió, lo hicieron y ya están comenzando a implementar sus programas de capacitación en diversidad. Incluso contrató a un nuevo director de recursos humanos para supervisar los cambios que están sucediendo. Madison exhaló sintiendo una sensación de cierre. Finalmente se calmó, la lucha había sido larga y agotadora, pero ahora, de pie al final, podía ver. El impacto no fue solo una victoria personal, sino la creación de un cambio real y duradero. Lucas Madison. Preguntó su voz, incluso la sonrisa de Melanie se amplió. Se fue. Su despido. Se confirmó hoy que no transmitirán esa parte públicamente, por supuesto, pero está hecho. Madison asintió. Había esperado tanto que el concesionario quería evitar más publicidad negativa y despedir a Lucas había sido un paso silencioso pero necesario. Había sido el rostro de sus prácticas discriminatorias y su destitución fue simbólica, si no victoria pública. Melanie se acercó y le entregó a Madison un periódico con el titular: Concesionaria de lujo se establece. La demanda por discriminación promete reformas. El artículo describe el caso y el acuerdo del concesionario para implementar capacitación sobre diversidad y nuevas políticas antidiscriminación. Madison leyó el artículo sintiendo una profunda sensación. Por orgullo lo logramos, dijo Melanie suavemente como si leyera los pensamientos de Madison. Madison dejó el periódico sobre su escritorio y su sonrisa se hizo más grande. Lo hicimos. Corregido dándole a Melanie un sentimiento de agradecimiento. No podría haber hecho esto sin ti. Melanie se encogió de hombros aunque la sonrisa traicionó su orgullo, fue tu lucha, yo solo estaba aquí para respaldarte. Madison apreciaba su modestia, pero ella
Sabía que la dedicación de Melanie había sido fundamental para llevar el caso a su conclusión. Juntos se habían asegurado de que el concesionario no podía simplemente comprar una salida al lío que había creado. Me dirijo al nuevo concesionario este. Por la tarde, Madison dijo mientras agarraba su abrigo y pensó que ya era hora de darse un gusto. Los ojos de Melanie se iluminaron. Oh, comprar ese auto. Después de todo, Madison sonrió, ¿por qué no? Me lo gané. Más tarde ese día llegó Madison. En otro concesionario de coches de lujo, más alejado del centro de la ciudad pero con reputación de tratar a los clientes con amabilidad. Bueno, no importaba quiénes fueran, cuando entró, el vendedor la saludó con una cálida sonrisa y le ofreció de inmediato. Para ayudarla, a diferencia de su experiencia en el concesionario anterior, no hubo dudas ni dudas. Presencia Madison fue tratada como una clienta valiosa desde el momento en que entró y la diferencia fue palpable. Después de recorrer las filas de elegantes vehículos, Madison se decidió por un automóvil. Un impresionante sedán deportivo negro que prácticamente brillaba bajo las luces de la sala de exposición por la que el vendedor la acompañó. La compra con profesionalismo y respeto y por primera vez en semanas Madison sintió una sensación de pura alegría cuando finalmente sacó el auto del estacionamiento con el motor zumbando suavemente debajo de ella. Madison no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que la había traído a este momento. El concesionario que la había negado, ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones y Madison se habían asegurado de que no olvidaran lo que habían hecho mientras pasaba por el original. El concesionario, en su camino de regreso a la ciudad, Madison disminuyó la velocidad por un momento. El edificio familiar apareció en la distancia. Sus ventanas de cristal reflejaban el sol de la tarde, pero no había señales de Lucas ni rastro del conflicto que había tenido lugar. Una vez que sucedió eso, Madison se permitió una pequeña sonrisa al pasar, no necesitaba detenerse, no necesitaba. Para enfrentarse a cualquiera ya se había hecho justicia y ahora ella avanzaba con una mirada satisfecha en su rostro. Espejo retrovisor. Madison pisó el acelerador y siguió conduciendo dejando atrás el concesionario y sus errores pasados. El camino por delante estaba despejado y por primera vez en mucho tiempo Madison se sintió verdaderamente libre con Lucas despedido. El concesionario se hizo responsable públicamente y se implementaron nuevas políticas. La lucha de Van había llegado a su fin, ella había ganado más de solo un caso en el que ella había hecho la diferencia y que ella sabía que era la victoria más importante de todas.